Bueno, pues bienvenido, bienvenida a otro informe trimestral, información trimestral para inversores de MD Investment Capital, pero que también dejamos en abierto, compartimos en nuestras redes sociales para que conozcas cuál es nuestra filosofía de inversión y también, ¿por qué no?, para que apliques nuestras estrategias a tus ahorros y a tu cartera de inversión. Bueno, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Miguel Figuera, soy presidente y director de inversiones de MD Investment Capital y en este caso es el informe del cuarto trimestre y por lo tanto, pues bueno, haremos un resumen también del año, perspectivas que hay de inversión para 2020 y te avanzaremos un poco cuál es nuestra estrategia, tanto si quieres invertir por tu cuenta y no sabes cómo hacerlo, como si te planteas, pues bueno, que nuestros asesores financieros te hagan un análisis y te ayuden a invertir tu dinero. Bueno, lo primero que vamos a comentar, como en otros informes, es los tipos de interés. Como sabes, los tipos de interés es un factor determinante a la hora de invertir, tanto en renta fija como en renta variable. Y como habrás visto en otros informes que he comentado, la estrategia de los bancos centrales es un atentado contra la economía y contra los mercados. Al final, lo único que va a traer esto va a ser una crisis financiera enorme y la culpa, el germen, es el aumento de la deuda, que ya digo que se incentiva a través de las políticas de los bancos centrales, en concreto el europeo, pero también de la Fed norteamericana. Como viene aquí, fíjate, el Banco Mundial advierte del rápido y generalizado aumento de la deuda y, lógicamente, la desaceleración, no solo de Estados Unidos y de China, sino también de otras economías como puede ser la europea, porque cuanto más deuda hay en una economía, menores fondos, recursos se destinan a la actividad económica, es decir, se usa el dinero, la renta disponible para pagar deuda y no para comprar bienes y servicios o realizar inversiones. Por lo tanto, la economía, digamos, se va apagando, se va muriendo. Es como una boa, una serpiente gigante que estrangula la economía hasta asfixiarla y prácticamente matarla. Entonces, ya digo, este es un gran problema, lo ha dicho el Banco Mundial, yo hace tiempo que lo comento y me resultó curiosa la frase que dijo el director de perspectivas del Banco Mundial, que fue: los bajos tipos de interés mundiales ofrecen solo una protección precaria contra las crisis financieras. La historia muestra que las oleadas de acumulación de deuda no suelen tener un final feliz. Más claro, pues bueno, agua. Aquí no hace falta ser experto en inversiones ni economista para entender este mensaje, para el que lo quiera entender y para el que esté informado. Por eso estamos haciéndote este vídeo. Bueno, siguiente. Claro, las empresas han visto el chollo de los tipos de interés bajos y, lógicamente, pues bueno, si Alemania ofrece un rendimiento negativo, pues las empresas pueden dar una rentabilidad superior y aún así, pues bueno, que no suponga una gran carga a nivel de intereses para sus cuentas de resultados. Así que las empresas han decidido emitir bonos a duraciones que antes solo, digamos, que estaban reservadas para países. Es normal que un país pudiera emitir bonos a 10, a 20, a 30, hasta 100 años se han emitido, pero empresas a tan largo plazo no se realizaba. ¿Por qué lo están pudiendo hacer ahora? Porque, claro, grandes inversores institucionales, fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera, necesitan una rentabilidad un poquito mayor. Claro, si yo invierto mi fondo en renta, en bonos alemanes, que ya lo hemos comentado en el anterior informe, que dan un rendimiento negativo, pues lo único que sé es que si mantengo esos bonos en mi fondo hasta su vencimiento, perderé dinero. Pero claro, pues vaya gestor de fondos de inversión. Entonces, claro, los grandes inversores, las gestoras, se están viendo obligados a asumir más riesgo. ¿Y quién le puede dar una rentabilidad superior a costa, lógicamente, de asumir más riesgo? En este caso, las empresas. Y, ya digo, están aprovechando para emitir bonos y así, pues bueno, estructurar una deuda a un tipo de interés bajo en cuanto a la empresa y, por otro lado, dar una rentabilidad superior a lo que son fondos de inversión o similar que invierten en renta fija o en bonos, ¿vale? Por lo tanto, como ves, las políticas financieras
están creando anomalías. Y una anomalía es esta, que las empresas emitan bonos a tan larga duración y que al final los grandes inversores tengan que asumir mucho más riesgos con tal de obtener algo de rentabilidad y no incluso perder dinero. Por lo tanto, el resumen de esta idea es que pues eso, las políticas de tipos de interés de los bancos centrales están generando anomalías en los mercados financieros, tanto en renta variable, que lo comentaré ahora, como en renta fija. Y, sin duda, estas políticas serán la semilla de la próxima crisis financiera por el exceso de endeudamiento, cuando, pues bueno, al final la deuda no se pueda asumir o pase, no sé, que es muy poco probable que se suban los tipos por lo menos a medio y corto plazo, pero ya digo, la crisis financiera está a las puertas porque no se puede asumir tanta deuda. Renta variable. Bueno, al final la renta variable, tú eres dueño de una parte de una empresa y por lo tanto a ti lo que te importa son los resultados empresariales, es decir, si esa empresa va a ganar más o menos dinero en el futuro. Esto es la teoría y esto es lo que explicamos en nuestros cursos y formaciones de bolsa. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, por ejemplo, en el caso del IBEX 35, el comportamiento ha sido mucho peor al de otras bolsas, incluso europeas. Wall Street es un caso aparte y luego lo comentaré. La trayectoria del año es la que ves aquí. Bueno, ha habido momentos álgidos, ¿no? Ha habido máximos. El agosto, que fue horrible para el IBEX 35. Y ya digo, desde MD Investment Capital nosotros recomendamos salir en bolsa en abril para evitar caídas de mayo, y ahí estuvieron las caídas de mayo. Esto lo puedes ver en vídeos anteriores. Y pues ya digo, después de esas caídas hubo una caída muy grande en agosto, como te decía, y al final más o menos hemos recuperado los máximos que teníamos en el año, pero ya digo, nuestra recomendación era salir en mayo y luego ya olvidarte de la bolsa. Entonces, los que siguieron nuestro consejo, pues bueno, pues durmieron tranquilos durante buena parte del año, y los que no, pues bueno, vieron como al final, si habían entrado en agosto, pues ganaron una rentabilidad bastante interesante. El caso está en que las bolsas, ya digo, España ha ido a la zaga, el IBEX 35 ha crecido, pero ha tenido un comportamiento muy por debajo de otras bolsas, porque mira, el IBEX ha tenido una revalorización de en torno casi el 12%, pero la bolsa italiana, por ejemplo, casi un 30%, la bolsa francesa casi un 27%, el DAX alemán, la bolsa alemana 25%, por lo tanto, pues bueno, ahí tienes, digamos, las revalorizaciones que ha habido en las principales economías europeas. Por otro lado, tenemos que en Estados Unidos el Standard & Poor's se ha revalorizado un 28%, el Dow Jones un 22%, el Nasdaq un 35%, es decir, Estados Unidos este año ha sido increíble, con valores como Apple, que se ha revalorizado, si no recuerdo mal, un 90% en un año, ¿vale? Es el efecto Trump. Al final Donald Trump, pues bueno, ha hecho dos estrategias. Lógicamente lo del muro ya eso no se habla, eso fue para ganar las elecciones. Por un lado hizo la estrategia de la guerra comercial contra China y por otro lado, pues bueno, intentar presionar a la Fed para que la economía vaya como a él le interesa. De hecho, pues bueno, se ha generado mucho empleo, la economía va bien. Y las bolsas también, las norteamericanas, pues como te decía, rentabilidades muy superiores y muy elevadas, máximos históricos. ¿Pero esto a costa de qué? Lo de siempre, bajada de tipos de interés, políticas monetarias expansivas, inyectar dinero a la economía, que no va a la economía real, sino que va, en este caso, a los mercados financieros. Y eso es lo que explica en buena parte muchas empresas, porque en Estados Unidos es algo muy normal, y lo he explicado en MD Investment en un vídeo sobre la recompra de acciones. Muchas empresas norteamericanas se endeudan para comprar sus propias acciones y eso hace aumentar el valor de cotización de manera artificial. Por lo tanto, como te explicaré ahora, las bolsas están muy sobrevaloradas. El problema está en que la sobrevaloración viene por el dinero barato. Mientras no se acabe el dinero barato, mientras no haya una crisis financiera, seguramente las bolsas seguirán subiendo porque los bancos centrales siguen imprimiendo dinero. Pero realmente, como te decía, en la bolsa lo que hacemos es descontar, es decir, anticipar cuál será el beneficio futuro de las empresas, y las empresas
tienen beneficios en función del crecimiento económico o en función de su modelo de negocio, pero tiene relación normalmente con la economía. Entonces, lo que no tiene sentido es que, como se está hablando ya desde el Banco Central Europeo, el FMI y otros organismos, la economía, por ejemplo, de la eurozona, pues está ralentizando. En España la situación, ya digo, empieza a ser preocupante. Aquí ya se está destruyendo empleo, no podemos crecer tampoco. Entonces, claro, se supone que este menor crecimiento se debe a la guerra comercial, pero ya digo, el Banco Central Europeo está inyectando dinero para mantener la economía, pero aún así la economía no crece, ¿vale? Y este es el problema, que el débil rendimiento económico, pues ya digo, va a provocar al final una crisis económica y por lo tanto al final los resultados de las empresas serán malos y eso es un hecho tan objetivo que al final se tendrá que caer la bolsa. ¿Cuánto caerá? Depende, pero ya digo, en el caso de la española no caerá muchísimo comparado con la norteamericana, porque a lo mejor en el IBEX pues puede caer un 30 o un 40% en caso de una crisis financiera, crisis económica, pero en Estados Unidos podemos hablar incluso del 60%. Y si no, al tiempo ya lo verás. Fíjate que lo estoy diciendo en enero de 2020, al tiempo. Por lo tanto, ya digo, nuestro planteamiento de escenario económico es el de una crisis, es de una crisis ya a las puertas por culpa del endeudamiento, pero sí que es verdad que el año pasado, finales de 2019, último trimestre de 2019, sí que es verdad que, bueno, me equivoqué en el sentido de que decidí salir de la bolsa, esperar un poco a tomar ciertas posiciones en activos alternativos, que luego te explicaré un poco de qué estoy hablando, porque yo veo que bueno, hay básicamente dos burbujas, la de la renta variable y la de la renta fija, culpa ambas de las políticas monetarias, pero claro, con la munición que tienen los bancos centrales europeos, con el, digamos, bueno, el sentimiento de optimismo que hay en los mercados, que para que baje la bolsa un 3% no sé qué tiene que ocurrir, pero vamos, no ocurre ni aunque Donald Trump diga que va a invadir Irán, pues claro, es difícil. O sea, la cabeza, los fundamentos, todo aquello que explico en los cursos de bolsa, dicen que efectivamente esto son burbujas, esto es especulación, esto es artificial, pero el mercado sube. Entonces es muy complicado a nivel de invertir en MD Investment Capital como de aconsejar a inversores, es muy complicado el aguantar estar fuera de la bolsa. Es un riesgo, ahora solo entran, bueno, los que no saben, pero claro, lo de ganar el último euro nunca ha sido mi filosofía, pero ya digo, es complicado ver cómo siguen creciendo las bolsas a pesar de todo por el dinero que inyectan los bancos centrales. Y es complicado, ya digo. Creo que salimos, y los consejos fue salir demasiado pronto en el último trimestre y pues bueno, ahí hemos perdido rentabilidad. Pero bueno, ya digo, el mercado es el que es, la situación es la que es, hay que ser cautelosos, hay que buscar empresas que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todo aquello que tenga que ver con el gasto en defensa es de las pocas cosas que nunca baja en Estados Unidos. Donald Trump está en modo electoral, seguirá, pues eso, intentando ganar la partida a China, intentará seguir presionando a la Fed para que la economía se siga creciendo y la bolsa, por supuesto. Seguramente veremos algún conflicto más con Irán y bueno, Wall Street seguirá marcando máximos. Aquí en Europa, pues bueno, nos estamos muriendo poquito a poquito. Está el tema de Deutsche Bank, un banco alemán que, bueno, hace tiempo que se habla de la quiebra, no acaba de quebrar, pero se sabe que la situación no es buena. ¿Quién le está rescatando? Quizá la Reserva Federal. La Reserva Federal está inyectando mucho dinero en préstamos a corto plazo, lo que se llama el mercado de repos. ¿A quién se lo está dando? No se sabe y no lo dice. Por lo tanto, todo es especulación. Sabemos que algo no funciona bien, pero no sabemos cuándo va a estallar todo. Por lo tanto, no sabemos si nos vamos a perder rentabilidades durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses, un año, es lo que no sabemos. Pero sabemos, o nosotros apostamos, permíteme el término, que nosotros trabajamos con probabilidades, esto no es un casino para apostar,
pero apostamos porque 2020 será el año de la crisis, que estallará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero creemos que más del 2020 esto no puede seguir a este nivel de endeudamiento. Por lo tanto, la economía europea y mundial podrían entrar en crisis en 2020, pero las políticas monetarias están aguantando los mercados financieros y es muy difícil ir en contra de un mercado cuando está dopado, un mercado dopado de dinero barato. Es muy difícil ir en contra, por lo tanto, pues bueno, hay que ser muy cautelosos y eso es lo que asesoramos y eso es lo que hemos hecho. Quizá nosotros hemos pecado a nivel de con lo que invertimos, nuestras propias carteras de inversión, quizá hemos sido demasiado prudentes, ya digo, culpa mía. Pero bueno, mercado inmobiliario, ya lo comenté, los precios ya están marcando máximos, aquí ya aconsejamos ya a mitad del año deshacer posiciones y ya digo, no es el momento de entrar. Este estudio idealista es una encuesta a promotoras, agentes inmobiliarios, etcétera, y bueno, y ya lo ves, ¿no? Tanto a nivel de alquiler como de compraventa no son muy optimistas, sin duda será un año donde los precios en algunos casos ya estarán cayendo, es decir, en algunos mercados hablaremos de precios que caen, en otros mercados hablaremos de precios que, bueno, que simplemente, pues bueno, no crecen lo que crecían antes, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en 2019 en el conjunto de España ha crecido un 4,6%, pero ya ha habido comunidades donde el precio ha retrocedido. Lógicamente, aquellas comunidades que no tienen las principales ciudades y que por lo tanto, pues bueno, no tienen ese tirón, ese dinamismo. Estoy hablando de Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla y León, pues son algunas de las comunidades donde, pues bueno, el precio de la vivienda ha retrocedido. Por lo tanto, al final, pues lógicamente, comunidades como pues Andalucía, Canarias, Baleares, pues lógicamente son comunidades que siguen creciendo, por supuesto País Vasco, Cataluña, Madrid, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, lo que va a pasar este año es que el precio de la vivienda va a evolucionar de una forma desigual. Podremos ver comunidades, ciudades donde el precio ya empieza a retroceder y otras donde el precio va subiendo poco a poco. Por lo tanto, ya digo, es el momento de vender, no es el momento de comprar. Entonces, ya digo, esperaremos ya la crisis. Lamentablemente los ciclos inmobiliarios son muy largos, es decir, tarda mucho en recuperarse, de repente sube en poco tiempo, porque claro, la demanda está, digamos, contenida y pues luego, claro, depende de cuál sea la situación de la financiación, sobre todo, muy importante la concesión de crédito. Aquí el problema que tenemos hoy en día es que los bancos lo están pasando muy mal con las políticas de tipos de interés del Banco Central Europeo, es decir, los bancos tienen complicado en un entorno de tipos de interés cero ganar dinero dando crédito, por lo tanto no dan crédito, ¿vale? O no lo dan en la medida en la que lo podrían dar y ese es un problema y eso es algo que ha hecho que este ciclo alcista del mercado inmobiliario pues no sea tan largo como por ejemplo fue el anterior, por lo tanto ya digo que ya es el momento de vender. Startups. Bueno, las startups ya lo he comentado varias veces. O sea, no es que sea una inversión de futuro, son las empresas de aquello que vamos a usar mañana mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Casos como por ejemplo el de Airbnb, que sin duda es una de las startups más deseadas para que haga una OPV, es decir, para que salga al mercado, salga en bolsa, en Wall Street, y es una de las más esperadas. Las últimas no han tenido muy buena evolución. Problema que está habiendo con las startups, la valoración. En un entorno de tipos de interés tan bajo, las valoraciones se pervierten, el riesgo no se percibe y ya digo, las valoraciones son muy elevadas. Ya pasó con WeWork, que bueno, se pegó una buena porque las valoraciones eran desorbitadas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Hay que tener cuidado con las valoraciones, pero esto no es lo mismo que la burbuja.com. Es decir, en términos de valoraciones, de cómo está el mercado, el Nasdaq, etcétera, bueno, pues podríamos estar hablando de que sí, y sobre todo algunas compañías. Pero realmente la diferencia con las .com es que hoy en día estas startups realmente son modelos de negocio que van a tener éxito y que se van a desarrollar y que van a tener mercado en el futuro. Pasa el caso, imagínate, en 2020,
si echamos la mirada atrás, hace 10 años no existía Instagram y hoy en día es la red social que más crece y una de las más importantes en todo el mundo. Por lo tanto, ya digo, no podemos dar la espalda a las startups porque son los negocios del futuro. Es decir, vamos a entrar en una década que va a haber unos cambios muy grandes. No sé si has oído hablar de cuestiones como los ordenadores cuánticos, pero de verdad, todo el tema de tecnología va a evolucionar a un nivel nunca visto en el mundo y por lo tanto las startups son las empresas que desarrollarán y explotarán esa tecnología, no serán las empresas tradicionales. Por lo tanto, esta es una de las diferencias que tiene, digamos, el exceso de valoración de las startups respecto de lo que fue la burbuja.com. En este caso, en esta imagen, te muestro todas las rondas de financiación, que es como se suele llamar en términos de startup, cuando a una empresa le dan financiación porque sus valoraciones van aumentando, etcétera. Pues estas son las rondas de financiación y en color azul, que fíjate que es prácticamente todo, o aquellas rondas más elevadas, tienes las operaciones que han tenido como principal inversor a fondos extranjeros. Para que veas cómo los fondos extranjeros están entrando en startups españolas como Housel, Cabify, Globo, etcétera. Globo, como puedes ver, ha tenido 2 rondas de financiación muy importantes. También tienes por ahí arriba Tienda Animal, también ronda de financiación. Entonces, como ves, apetito inversor de fondos extranjeros por nuestras startups. Por lo tanto, esto quiere decir que han visto que hay talento y sobre todo han visto que las valoraciones o el potencial es interesante, ¿vale? Por lo tanto, como te decía, la idea en startups es que, aunque caigan los valores tecnológicos porque las valoraciones son excesivas, el mercado está inflado, el Nasdaq, ya te he comentado antes, más del 30% de revalorización en 2019, las startups son negocios del futuro. Por lo tanto, ya digo, es una cuestión que no podemos decir lo mismo que con la burbuja.com, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, sí que es algo en lo que vamos a seguir invirtiendo. Nosotros participamos como Business Angels, ya digo, en plataformas, en organizaciones con las que podemos estar en contacto con pequeñas startups, lógicamente no cosas como estas tan grandes, y aparte pues también invertimos y también tenemos capacidad de que nuestros inversores inviertan en tecnológicas que, bueno, digamos, proyectos online que tienen unos ingresos más predecibles. Hablo de cosas muy pequeñitas, pero que aprovechan la tecnología para generar más beneficios con las mismas claves y principios que hacen las empresas más grandes, que es que en el hecho de Internet se puede automatizar, se puede escalar un negocio, es decir, crecer en beneficios sin crecer en gastos, en la misma proporción, y por lo tanto, ya digo, esas son algunas de las claves y de las inversiones que hacemos. Es decir, nosotros no invertimos en Globo como es lógico, pero sí que buscamos empresas pequeñitas que el día de mañana pues pueden convertirse en algo que, bueno, como por ejemplo podría ser como Housel o Tienda Animal, ese tipo de, digamos, de empresas que tienen un modelo de negocio bastante claro. Lo que pasa es que aprovechan la automatización y Internet para ganar más dinero, reducir estructuras de costes respecto del modelo tradicional, ¿vale? Bueno, rentabilidad anual, ya digo, ha sido un año bueno, lógicamente, con que hubieras invertido en un fondo de bolsa ya hubieras tenido un año bueno. Lo que pasa es que nosotros, pues bueno, no planteamos nuestra cartera como algo que simplemente invierte o en renta fija o en renta variable. No, para nosotros, ya digo, aunque los mercados tengan cierta manipulación por las políticas monetarias, también porque Trump está, ya digo, intentando buscar su reelección, nosotros al final lo que buscamos es ganar dinero en cualquier situación de mercado, y ya el año pasado estábamos descontando, anticipando que pudiera haber una crisis económica, una crisis financiera. No la hubo y por lo tanto digamos que igual perdimos un poco de rentabilidad, pero nos empezamos a posicionar en ciertos activos que, pues ya digo, pues que el día de mañana pueden tener una rentabilidad mucho mayor, como es el caso que te comentaba de las startups. También nuestra visión es integral, es decir, pues bueno, pues podemos aprovechar el mercado de renta variable y comprar inmueble, que lógicamente es una manera de proteger el dinero, pues lo hacemos, ¿vale? O lo aconsejamos a nuestros inversores. También es verdad, como te comento,
que en el último informe trimestral ya te avancé que 2020, por las previsiones que tenemos económicas, empezaríamos a aumentar posiciones en todo lo que tiene que ver con el oro y el Bitcoin, ¿vale? Iremos aumentando posiciones. La duda que tengo, que bueno, en principio lo trataremos como una inversión especulativa, es el tema de volver a los mercados de renta variable. Es decir, buscaremos algún hecho que haga caer la bolsa, ciertas bolsas, no hablo de la bolsa en general. Por ejemplo, el IBEX 35, ya digo, va a tener un muy mal año respecto de cómo se van a comportar otras bolsas, otros mercados, porque tiene dos factores que están pesando mucho hacia abajo. Uno es Telefónica y otro es la banca, que con las políticas del nuevo gobierno de coalición pues lo tienen complicado, por si ya no lo tenían complicado con las políticas monetarias del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el gran peso que tiene la banca en el IBEX 35 hará que el IBEX 35, como ya pasó en 2019, se comporte peor. Por lo tanto, no hablo tanto de bolsa de España, sino hablo de otros mercados o a través de fondos que diversifiquen la inversión en diferentes mercados bursátiles. Por lo tanto, ya digo, seguramente trataremos el mercado, la inversión en renta variable, como una inversión especulativa, que es normalmente lo que solíamos hacer pues con oro, Bitcoin y startups. Pero en este caso creo que la renta variable hay que tratarla así. Buscaremos valores con un alto dividendo, buscaremos valores que estén basados en servicios públicos, que puedan capear mejor una posible crisis, y pues bueno, esa será con algo de renta fija, pero ya digo, es complicado encontrar algo que por una rentabilidad decente no tenga un alto riesgo, digamos, de impago. Y pues bueno, esta será un poco nuestra estrategia, es decir, iremos cambiando el peso de los activos. Nosotros, a diferencia de lo que son bancos o gestoras tradicionales, como ves, nosotros sí que estamos abiertos a inversiones como puede ser el oro, Bitcoin y startups, y por lo tanto siempre en nuestra cartera tienen un peso, aunque ya digo, lo tratamos como inversiones especulativas y por lo tanto ponemos una pequeña parte del dinero. Esta es un poco nuestra filosofía de inversión y también lo que trasladamos a inversores que no saben dónde invertir su dinero, aunque ya digo, dependiendo del perfil, pues lógicamente damos consejos más conservadores o más arriesgados. Por lo tanto, si quieres saber qué podemos hacer por ti, cómo, dónde podrías invertir, si te quieres formar, vamos a realizar una serie de webinars a lo largo de 2020 y ya digo, no hace falta, es totalmente en abierto, gratuito, igual que la información trimestral para inversores, y por lo tanto ya digo, eso en cuanto a los recursos gratuitos. ¿Que quieres contactarnos por email y ver qué podemos hacer por ti? Pues ningún problema. Nos escribes un email a info@mdinvestmentcapital.es. Nuestros asesores financieros contactarán contigo y veremos qué podemos hacer por ti, ¿vale? Bueno, pues me despido de ti. Hasta el próximo informe trimestral.